48 horas de alerta por fuertes tormentas. Dios. Intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento. ¿Puede caer granizo en el AMBA? Y así están algunas de las calles del conurbano en este momento, porque hay alerta naranja. Yo te digo, tardé hoy 1 hora para llegar. Porque tenías el corte en Mitre. Tenía el corte en el Puente Pueyrredón, en Mitre. Y todo anegado. Pero tenía inundación, chicos. La avenida Mitre, que tiene 5 carriles a la altura de Sarandí, que yo tomo, tiene 5 carriles. Eran solamente 2 los habilitados, porque 3 estaban tomados por el agua. Agua que llegaba a la vereda. Y así te querías escapar de una calle, te metías en otra, igual estaba. Mirá, esta es una imagen que se repetía en varios lados, en varios barrios. Porque claro, cayó rápidamente y muy fuerte la tormenta. A partir de las 7 de la mañana arrancó todo. En el interior de la provincia de Buenos Aires también hay anegamientos, hay mucha caída de agua en poco tiempo. Exacto. Similar, a ver, salvando la distancia, lo que pasó en Bahía Blanca fue extraordinario, lo que causó las inundaciones, pero hoy escuchaba en la radio a un meteorólogo que decía que hay una línea recta, podemos trazarla desde Pergamino hacia la ciudad de La Plata, que va a estar muy pero muy complicada con tormentas. Tal vez aislada, fíjate que de a rato se pone negro el cielo negro, vuelve a aclarar, vuelve a llover fuerte, así que hoy si tenés que salir de tu casa, salí preparado, salí con paraguas. Y si no, no salgas. Y si no, no salgas. Si podés quedarte, fíjate esa imagen Crónica de la derecha. Ahí está. Ahí está, mirá, esto es parecido a lo que contaba el meteorólogo en la radio que escuché yo, ¿ves? Esto ya es Santa Fe, pero él tomaba Pergamino, todo en línea recta prácticamente hasta La Plata, un frente de agua complicado. Con humedad aparte, porque la temperatura no es una temperatura de otoño ya de mayo, llegando casi a junio que ya entra el invierno. 22 grados vamos a tener, 22, 23, una humedad que hace que estas lluvias hoy hagan que estemos en alerta naranja en 7 provincias del país. Hay alerta amarilla también en varias provincias de la Patagonia y lo que estábamos diciendo es que hay, en algunos casos, puede llegar a granizar, que ese es el alerta además que se suma a los vientos, a las ráfagas y a la actividad eléctrica. Hoy los truenos, cuando yo venía para acá, era tremendo. Pero unos truenos que te asustaba, ibas descuidado, si se quería, y te asustaba porque ibas manejando, tratando de esquivar el agua, tratando de esquivar la protesta que había en el Puente Pueyrredón, en mi caso, y encima los truenos. Empezó a llover de madrugada, no sé, a mí me despertó cerca de las 2 de la mañana. Tal cual. Y menos mal que me despertó porque viste que hay veces que la lluvia cae según el viento en distintas direcciones y me despertó el golpe del agua en la ventana directamente, así que corrí a la cocina a cerrar porque le dejo abierto al perro para que salga. Pobre perro, hoy no salió. No, bueno, no quiso, porque llovía un montón. Se asustaba. Llovía un montón, llovía muchísimo. Los perritos así no salían. Estamos. De 90 a 120 milímetros fue el agua caída. Entonces fue importante por esto que vos decís, además, en poco tiempo. Ayer dijeron que iba a llover algo, que iba a ser esporádico. Fue esporádico. Empezó después de la medianoche la cuestión. La lluvia empezó, yo estaba despierta todavía y eran 12:30, 1. Y empezaba a llover por lo menos en la zona sur, pero tranquilo. El tema fue a la madrugada y esto es lo que se estima. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, incluyendo AMBA, o sea, todo el ámbito de la ciudad y el conurbano, las lluvias y el alerta se va a mantener durante todo el día de hoy y parte de mañana. En Entre Ríos, a la tarde y noche. En Santa Fe, por ejemplo, desde esta madrugada hasta hoy a la noche. En Córdoba, por ejemplo, excepto la zona norte, desde la madrugada hasta la noche. Las zonas más complicadas esas. La idea es que nos cuentes dónde estás y cómo estás viendo y recibiendo la lluvia, la tormenta, ráfaga, tormenta eléctrica y demás. ¿Dónde nos escriben, Belu? Buen día, ¿cómo va?
No se te escucha. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, buen día para todos. Va a llover durante toda la jornada y como suele ser en estos días donde nos acompaña la lluvia, la gente comienza a compartirnos sus videos de dónde está y cómo lo está transitando. En estos casos, no sé si se llega a ver el video, pero nos muestran la cantidad de agua y cómo la calle está totalmente anegada por el caudal de agua. Esto es en la zona norte. Esto es en la localidad de Pontevedra. Zona oeste. Exactamente, producto obviamente de la abundante caída de agua y que va a seguir lloviendo. Recordemos que rige una alerta meteorológica color amarillo del Servicio Meteorológico Nacional para, como vos decías, Lili, lo que es la provincia de Buenos Aires, incluyendo el AMBA, Santa Fe, Córdoba, parte de Entre Ríos, un poquito de Entre Ríos. ¿Qué significa el alerta color amarillo? Que bueno, los daños pueden ser leves, pero hay que tener igualmente mucha precaución porque los daños pueden existir. Por lo tanto, siempre es recomendable en la medida que puedas quedarte en tu casa. Claro. Esto es lo que más llama la atención, lo que decía yo, que todavía, mira el metegol adentro del agua. Es increíble. Hoy, por ejemplo, no podías cruzar, no podías subir a la vereda, donde yo te decía. Los bares que tienen ahora las mesitas casi en un poco más de la vereda que están en la calle, estaban con agua. Así estaban. Las bajadas, por ejemplo, del puente Pueyrredón hacia Barracas, siempre hay agua ahí. Sigue habiendo agua, no se puede cruzar por ahí. Y un viernes, Lili, que siempre hay más tránsito del habitual. Los días viernes, por lo general, la gente lleva el auto, usa más el auto, el auto particular. Y bueno, y se complicó, ¿no? Fue una mañana complicada. Ahora, la buena noticia para los que vivimos en Cava es que la lluvia va a parar hasta el domingo a la madrugada, está prevista. Bueno, así que pensando en el acto eleccionario... La jornada de votación va a estar con sol y buen clima. Se prevé que empiece a llegar algún frente frío, porque lo que decía Lili, estamos a mitad de mayo y estamos con temperatura de 20 y pico. No es común. Anormal para la época. Es anormal. Obviamente tiene que ver el condimento del cambio climático, todo lo que quiera. Los inviernos ya no son los inviernos que eran antes. Como te dicen los viejos, inviernos fríos eran los de antes. Pero sí estamos casi a mitad de año y todavía... No entró el frío. Podés andar con un suétercito liviano. Recién para la semana que viene hablan de una temperatura que baja. Sí, que sería una temperatura más habitual a esta época. Claro. Lo preocupante es que cada tormenta que tenemos un poquito fuerte, se ve esto, ¿no? en distintas zonas, ¿no? Que no se tomen medidas. Sabemos que obra pública está prohibida básicamente esa palabra, pero me parece que tenemos que tener constancia de que la gente sigue pagando sus impuestos y cada vez más caros. Entonces, hay que darle una respuesta al ciudadano. 1161765692 está Belu ahí que ya nos comenta qué están escribiendo. Y siguen llegando videos de cómo lo está pasando la gente en las distintas partes del país, de las zonas afectadas por la lluvia, la abundante caída de agua que la verdad es característico de este fenómeno. Miren este video que les voy a mostrar, para mostrar un poco lo que no hay que hacer. Miren esta chica que está en el medio de la tormenta, la caída de agua, descalza, no la veo con un calzado, tratando de hacer drenar, digamos, destapando lo que se junta, ¿no? Por la lluvia. Esto no es aconsejable, está totalmente expuesta a cualquier tipo de riesgo. No sabemos si por ahí hay algún tipo de conexión eléctrica. Esto es muy peligroso, por lo tanto hay que resguardarse. Cuando es así, lo preferente es resguardarse y no exponerse. Pero pará, vos lo vas a entender. Digo, tal vez son zapatos nuevos, ¿no? Zapatos nuevos. Te agarra una lluvia que no miraste el pronóstico, te zapatos sorprendió. Nuevos o tal vez son los únicos que tenés. O los únicos que tenés. Y te da lástima que se te mojen. Esa es la realidad. Me parece que a veces la gente se saca el calzado por eso, no porque quiera andar descalzo o correr algún riesgo, sino porque se te mojan y se te arruinan. Sí, no estás para perder nada hoy en día. Claro, ¿no? bueno, por eso. Bueno, sí, pero... Se entiende, digo. Claro. Pero la vida es claro. La vida vale más que el par de zapatos, pero yo entiendo también, es cierto. Ponerte algo, hay que siempre tratar de ponerse algo de goma, que es lo habitual, aunque sea un par de hojotas, pero siempre tener algo que te proteja. La temperatura va a estar entre 18 y 22, la humedad también va a estar alta y esto es lo más importante para este fin de semana. Lo que se pronostica es que hasta hoy vas a tener el cielo así como lo ves, negro, vuelve a un poco de lluvia,
después puede sumarse los vientos, después vuelve a ponerse negro, aclara, pero aclara de a ratos. Sí. Ese es el tema. Y por eso la preocupación que hay en ciertos lugares donde todavía el agua no bajó. Y vamos a ver qué pasa. El tema, no sé si alguno sabe, yo estoy buscando y tratando de ver si en realidad hay sudestada, pero aparentemente no. No está, por lo menos no, yo en los avances que escuché de los distintos meteorólogos que salen en AM, por lo general, no hablaban de sudestada. Voy a mandar sí, intensa lluvia, cortina de... Bueno, Juan, ¿cómo te va? No, porque vos vivís en zona norte. Hoy escuchaba a una colega que venía por Panamericana, intensa lluvia, cortina de que tuvo que, no te digo frenar al costado porque no se puede en la autopista, no hay que hacerlo, pero sí disminuir la velocidad. Sí, recién yo venía, Pampa, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Venía por la Panamericana, venía con menos tránsitos por la hora, pero sí es muy preocupante y peligroso. Y acá, chicos, es cuando se puede ver el retiro de la obra pública. Claro. En muchos barrios. En Argentina hay 6.000 barrios con carencias, donde viven aproximadamente 9 millones de argentinos. El 50% de esos argentinos son jóvenes o menores. Y digo porque ahí es donde se debe medir la pobreza multidimensional, ¿no? Que tiene que ver con las cloacas, con el agua corriente, con las calles de tierra, porque mucha de esta gente, que, insisto, son 10 millones de argentinos Ni siquiera prácticamente, mejorado. Hoy se nota, se va a ver lo que es esa pobreza estructural, que el gobierno con el INDEC que mide la pobreza a través de ingresos no se puede ver, pero hoy mucha gente que está mirando Crónica seguramente en este momento sabe de lo que les estoy hablando, ¿no? Muchos jóvenes que para ir al colegio tienen que embarrarse, ahí veíamos el ejemplo de esta chica que se descalzaba corriendo riesgo de vida. Bueno, eso tiene que ver, Pampa, Lili, con la pobreza estructural, que no es medida muy bien en la Argentina, porque uno puede llegar al umbral de la pobreza, tener 1.100.000 pesos, pero vivir a 5 o 6 cuadras de la parada de bondi, o tal vez tener el colegio y tener que tomar 2 o 3 colectivos. Por eso la pobreza medida multidimensional tiene que ver con la realidad más cercana a la que vivimos los argentinos. O calle de tierra, o no tener cloaca. No, bueno, es la realidad de muchos argentinos, ¿no? Eso, y no viene, hay que decirlo, tampoco viene de este último tiempo, sino que viene de un arrastre de hace muchísimos años. Bueno, Fiora, justamente vos lo que estás mencionando, que hay muchas viviendas precarias que obviamente están más expuestas a todos los daños provocados por las lluvias intensas que vamos a tener en el día de hoy durante toda la jornada. Miren este video que les estoy mostrando, una mujer en una casa construida de manera precaria, intenta sacar el agua que le está entrando, le entra a través del techo de chapa. En esos casos, ¿cuál es la recomendación? Se recomienda directamente, si te está entrando agua a tu casa, cortar el suministro eléctrico. Eso es lo principal que tenés que hacer para evitar que termine todo en una tragedia. Si no estás enganchado, cortar. Porque esa es otra. Por ejemplo, ahí ya es otro problema. Claro, porque en estos barrios, perdón Lili, en estos barrios, como vos nos estás mostrando, Belu, ese video, digo, es más común que enganches, que está mal, pero es la única forma que tienen de tener electricidad, que te enganches a la palmera directamente con un cable y sin más seguridad que el cable puesto y nada más. No hay disyuntor, no hay cortacorriente, no hay nada. Claro. Bueno, escuelas que lamentablemente decidieron no dar clases en el turno vespertino, chicos, frente a esta situación. Ojo, porque es grave. Por ejemplo, la escuela secundaria 1, que está en Don Bosco, ya se le informó a la salida. Llegaron los de la mañana, los pocos que fueron, pero a la tarde ya les suspendieron, así comunicaron. Informamos que se suspenden las actividades a causa del temporal. Vamos con esta placa. Último momento. Evacúan escuelas por inundación. Y esta es otra escuela, también en la zona sur, es en Budge. Están evacuando la escuela por esta situación. Fíjense lo que pasaba. Allí está ayudando el camión del municipio, la patrulla municipal,
porque no pueden salir los chicos y los maestros. Fíjense la situación hasta dónde llegó. El caos de la lluvia hasta hace un ratito, porque ahora paró, están viendo ustedes cómo salen, está garuando, pero fue muy fuerte la lluvia, perdón, la precipitación, y esta es la escuela 83. Ahí debe tener por lo menos 20, 30 centímetros de agua. Claro. No sobre la vereda, más, si tomás la calle, o sea, bajando el cordón cuneta, debe tener un poquito más. Bueno, esto es lo que está pasando en esta escuela, como les decía, que es la escuela 83. En la otra escuela de Quilmes también suspendieron las clases ya para el turno vespertino. Lo que nos están diciendo es que ya directamente, y por supuesto, el turno vespertino está casi, el turno tarde por lo menos no va a dar clases, y en el caso de Don Bosco, allí de la escuela 1, que además tiene turno vespertino, ya decidieron casi por completo que no se va a dictar clases porque temen que la lluvia sea con una precipitación muy fuerte en poco tiempo y pase lo mismo. Y hoy ya pasó esto que estamos mostrando. Así que difícil la situación en algunas escuelas. Estamos recibiendo esto directo lo que está pasando. Sobre todo en el sur del conurbano. Y ojo, insisto, todavía no pasó ni granizo, que puede haberlo. Como siempre hay alerta, y hay alerta por la precipitación que está anunciada, y también por los fuertes vientos. Y mientras tanto, chicos, seguimos recibiendo material de la gente, nuestra gente que nos está compartiendo cómo está viviendo esta jornada lluviosa con tormentas y posible caído de graniza al 11 6176 5692. Por acá nos escriben, Barrio Esperanza, nos mandan lo que está ocurriendo. Esta persona que obviamente obligada a tener que salir a trabajar, se ve cómo transita en su vehículo y cómo están las calles totalmente sanegadas producto de la lluvia. Recordemos que lo más afectado es el centro y el norte de la provincia de Buenos Aires, entre otras provincias como por ejemplo también Santa Fe, Córdoba y una partecita de Entre Ríos y algo del sur del país. Se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo para lo que resta del día. En algunas partes rige alerta color amarillo y en otras partes color naranja, que ya ahí es un poquito de mayor intensidad y hay que tener mayores precauciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tenés entre 40 y 70% de probabilidad de lluvia de ahora hasta el domingo a la madrugada. Por ende tenemos por lo menos unas 36, casi 48 horas de lluvia prácticamente ininterrumpida. Temperaturas agradables, claro, 21, 22. Y eso es lo que hace, por ahí podemos sacar de un meteorólogo, eso es lo que hace que exista la posibilidad de caída de granizo, ¿no? Totalmente, claro. En realidad la situación ya de naranja o amarillo, se incluye la posibilidad de que caiga granizo, ¿no? Digo, esas son las opciones, digo, de cuando el servicio meteorológico anuncia la elevación, ¿no? de esta situación meteorológica. Sí. Fiora, ¿había partidos hoy? Claro, había partidos. Por ejemplo, jugaba Chicago con Defensores Unidos por la Primera Nacional, suspendido. También. También jugaba Sacachispas en la Divisional Ascenso, en la Primera B, también suspendido. Yo creo que en breve también se suspende Ferro, que iba a jugar a la noche. Está por suspenderse, pero bueno. La tormenta eléctrica también es el peligro, ¿no? En todo se reprograma. Y también importante, porque hace un ratito también Boca decidió levantar el entrenamiento debido a la tormenta eléctrica. En Boca Predio no entrena el plantel de Boca, lo va a hacer bajo techo en el gimnasio. Claro. Entrenan en Ezeiza ellos. Claro, ellos tienen Boca Predio en Ezeiza, el riesgo de la tormenta eléctrica, pensando que Boca juega una final el lunes contra Independiente, ¿no? Una final entre comillas. Sí, ahí mandabas, ahora le vamos a poner las imágenes de la cancha de Chicago. Qué terrible. Los túneles bajo agua. Claro. Esa es la salida del túnel, ¿no? Exactamente, sí. Todo anegado. ¿Tienen sistema de... ¿De riego? No, de riego no, de drenaje. De drenaje, de evacuación de agua. Los clubes de primera sí. Lo del ascenso dudo, ¿no? Y es complicado, algunos tienen, otros no.
Imagino ¿Algunos que tienen pasto sintético? ¿O todos tienen algunas pasto? excursionistas tienen césped Claro, sintético, por eso lo decía. algunas canchas, pero no es lo habitual. Y lo que recurren algunos es alquilan una bomba y tratan de sacar el agua de esa forma. Pero bueno, Chicago no juega, para los hinchas del Torito que nos están mirando. Chicago suspendido, jugaba a las 18 contra Defensores Unidos de Zárate y en breve me parece que se va a suspender Ferro por una cuestión de sentido común. Sí. Ahora, esto que hablaban recién de la pobreza multidimensional toma importancia cuando vemos los mensajes que lee Belu, cada vez que ocurre esto de la cobertura de las tormentas, ¿no? Hay que empezar a tomar conciencia de que no solamente es aumentarle el salario a las personas, sino mejorarle la calidad de vida, ¿no? Acá es fundamental. Las encuestas de hogares permanentes todavía están muy atrasadas, hay que volver a hacer un censo real de cómo son las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas, porque las políticas públicas dependen de eso. Estamos a ciegas, están a ciegas los políticos tomando medidas. Recién Fiora se reía y me miraba y dice, politiza todo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. En realidad, todo bueno, es política, ¿no, Juan? Bueno, yo miro las imágenes, cualquiera que está mirando Crónica y lo está sufriendo en su propia piel. Acá lo que hay que remarcar es el retiro del Estado en la obra pública, porque esos caminos, que ahí vemos como cae el agua, cuando transite camiones pesados, eso se va a romper. Y si vos no tenés inversión en obra pública, mínimo para mantener, va a haber serios problemas, más allá de la pobreza multidimensional, en términos estructurales, que no es de ahora, como dice Fiora, claro que viene de antes, pero vos lo podés arreglar, lo podés combatir, lo podés mejorar primero conociéndolo y después con una fuerte participación del Estado, que hoy con la motosierra, con el fuerte ajuste no está. Y esto va a dejar muchos problemas, esta tormenta. Y el tema son los municipios también, que se encuentran con que no tienen las posibilidad, o las provincias. No, hay mucho desfinanciamiento. Claro. El Estado Nacional no realiza como corresponde la coparticipación. Hace 2 semanas estaba el gobernador de Santa Fe con un centímetro, ya con 1 metro, midiendo la profundidad de los pozos de las rutas nacionales, y él hablaba del tránsito de 2 millones de camiones por la cosecha de la gruesa, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que pasó este lunes cuando todos a la mañana temprano, los 4 fallecidos, eso tiene que ver con el retiro de la obra pública. Ahí 4 muertos directos. Bueno, disculpa Fiora, desde el aire se veía la sombra de la autopista que se estaba haciendo la obra paralizada. Exacto, paralizada. Ahí hay una empresa, hay una empresa que tiene la concesión también y que cobra el peaje. Digo, también hay que revisar entonces en el pliego de esa empresa que tiene la concesión de la ruta y que aparentemente solo te cobra, ¿no? Solo te cobra porque no hace el mantenimiento, bueno, también revisar, ¿no? Pero la obra pública es responsabilidad del Estado, ¿eh? La empresa toma la concesión, pero la obra pública Pero obra sí, pero el mantenimiento de la ruta no es propiedad también de la empresa. Mira, Fiora, te corto un minutito. Este es el video que compartías vos en el grupo. Esta es la salida del túnel, ¿no? Claro. Sí, la salida del túnel, cancha de Chicago. Ahí está. Fíjate. Ojo que en el medio de la cancha parece no haber mucho charco. Pero ¿cómo salen los jugadores? Pero el ahí tema es obvio, bueno, pero digo... Es una catarata. Se la banca bastante el césped. Sí. Lo rompes todo, igual tenés que pisarlo. A veces a la vista parece que está bien, pero cuando lo pisás hay mucha agua. Yo digo en la mitad de la cancha. En la mitad, pero después al costado no van a... Y me parece que circula ni la pelota y además se pueden lastimar. Lili, el sentido común, porque el pronóstico no ayuda. Digo, y es preferible suspenderlo con anticipación. Estaba previsto a las 6 de la tarde. ¿Para qué vas a hacer ir a los árbitros, a los planteles? No tiene sentido, digo, es un gasto totalmente innecesario. Además con el peligro que acarrea. Y además esta agua hasta las 6 de la tarde no se va a sacar. No ayuda el pronóstico tampoco. No ayuda. Belu, ¿qué más tenemos de la gente que nos escribe y nos sigue? Sí, nos están escribiendo mucho. Acá nos escriben de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, barrio Bon Giovanni. Inundación porque se rebalsó el río de la Catona. Miren el caudal de agua. Una persona que está, tratando de caminar, de ver qué pasa. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Está expuesto al riesgo de todo lo que implica un día de lluvias intensas y tormentas, porque está apenas con unas hojotas en el medio del agua, que no sabés si podés pisar algún vidrio, alguna conexión eléctrica. Lo más importante y lo recomendable es tratar de refugiarte en algún lugar cerrado y no salir. Miren, esto es la escuela 23 y la 80. Miren esta escuela, chicos. Pero ¿qué pasa con las escuelas, no?
Mirá, tenemos 3 escuelas ¿Qué pasa con la obra pública, no? ¿Qué escuela para repetir? ¿De qué zona? Esto no, Oeste, no nos sur. especifican, nos ponen escuela 23 y la 80. Ahora lo vamos a pasar a producción, pero miren la cantidad de agua que ingresó al patio que está totalmente inundado. Es que no llegan. Claramente las clases fueron suspendidas, pero ahí se llega a ver una docente que está, algunas docentes que bueno, fueron y están registrando con sus celulares la cantidad de agua que ingresó al establecimiento educativo, que obviamente en estas circunstancias no puede recibir a ningún niño. No, por supuesto, y las clases, por supuesto, suspendidas. Menos mal que es viernes dentro de todo y bueno, será un día en todo caso y que llegan a perder. Sí. ¿No? Pero bueno, el tema es que hay muchas escuelas que ya a la tarde y turnos vespertinos, aquellos que van a la noche tienen que averiguar porque ya algunas escuelas determinaron que no van a abrir sus puertas, como muchas escuelas secundarias. Recuerden que va a haber más o menos una temperatura de 22 grados, pero que no va a cesar la lluvia durante todo el día. De hecho está negro ahora. Perdón, miren, es zona oeste, es escuela primaria número 23 y después se transforma en la secundaria número 80 en la zona oeste del conurbano. Perfecto, bien. Bueno, recién también Pontevedra también en la zona oeste, ahí muy cercano. Como que los puntos, ¿no? La otra vez también esa fuerte tormenta pasó sobre todo en la zona sur. Sí, ¿se acuerdan? El día del feriado